Ok, hermanos, vamos a comenzar con la clase de esta semana, que va a ser el libro de Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. 3 libros bastante interesantes. Y con estos 3 libros terminamos esta sección de los profetas mayores, ¿va? La semana pasada miramos a Isaías y Jeremías, libros bastante interesantes. Si no vinieron a la clase la semana pasada, faltaron muchos de ustedes porque están enfermos. Si no han repasado el video, repásenlo. Si no es que ya lo... Sí, el de oír lo que estaba hablando la hermana. Pero se queda mudo en el último minuto. Oh, no, para el último video. Que mandó se queda mudo el último minuto. Ok. ¿Listos? Libro de Lamentaciones. La fecha aproximadamente del 585 al 582, bastante corto. El autor, hermanos, ¿sí sabían que era Jeremías? Sí. Bueno, que sabían. Testigo ocular de la destrucción del templo en el 586. Destinatarios, el remanente de Judá, ¿verdad? Mensaje teológico: la obediencia trae bendición, la desobediencia trae maldición. Y si no estuviera ahí y les preguntara en qué capítulo de la Biblia se encuentra eso, Deuteronomio 28. ¿Y cómo se le llama normalmente a este capítulo de Deuteronomio 28? ¿No se acuerdan? Híjole, no me acuerdo. Teología Deuteronomista, Ajá. ¿no? Deuteronomista. Porque básicamente esa teología dice que la obediencia trae bendición y la desobediencia trae maldición. El tema. Lamento. Porque si le pregunto, ¿cuál es el tema del libro de Lamentaciones? Lamento por Jerusalén. Lamento por Jerusalén. El propósito de este libro, hermanos, es registrar la destrucción de Jerusalén por los ejércitos babilónicos de Nabucodonosor, para demostrar gráficamente que el fracaso del pacto resulta en muerte y destrucción. ¿Okay? Vayan apuntándolo en sus apuntes para que después no estén batallando. Si aquí ya lo tienes hasta impreso, lo cargas, mire, no. Trabajo. Como está diciendo ahí, pues, Ok. Observa, hermanos, que el pecado puede causar sufrimiento personal y nacional. ¿Esto aplica para el Nuevo Testamento, sí o no? sí. Seguros. Okay. No lo cagan. Al tiempo encontré mi teléfono. Gracias. ¿Ya? Yo después lo miro el video. Ok. Trasfondo histórico, hermanos. La confianza mal depositada de Judá, ¿en quién? En Egipto. Resultó fatal. ¿Se recuerdan? Habían tres potencias mundiales en esos entonces. ¿Se recuerdan cuáles eran las 3 potencias mundiales de ese entonces? Babilonia, Egipto y Asiria. Jálese una silla por ahí, hermano. Sí, ahorita. Y aquí, mire, vénganse al lado del hermano. El hermano William sabe un montón. Para que le copie a él. Allá está. Allá hay un hermano. O si no, mire, quitamos el piano y se puede. No, ahí voy a jalar un. Vaya. Sí, creo. Vete, Jairo, vete dentro del cuarto si quieres. Por allá lo hubiera sacado, hermano. Aquí, mire, porque ahí no le va a costar pasar. O de acá, mire. Hermano, venga aquí hay una. Aquí por acá. De las Porque ahí le va a costar chiquitas. sacarla. No, hay una grande como Hay esta. grandes ahí. como estas aquí también. Y aquí la estoy Ajá, como mirando. la que tiene la hermana Ruth. Ahí hay una adentro donde Ahí están en los ese niños. cuarto, ahí nomás ahí. Aquí donde están los niños. También hay hay muchas, una. Sí, también Sí, hay. están los niños. Hay muchas. Ok. So eran las tres potencias mundiales. ¿En cuál escogió Judá? ¿Con quién nos vamos a aliar? Egipto y así. Con Egipto. ¿Verdad? Dijeron, no, Egipto es el ganón. ¿Y qué pasó? Perdieron. Vino Babilonia y derrotó a Egipto. Y no le hace nada a Judá, solo les pasa por allí. Y baja a Egipto y derrota a Egipto y regresa al norte, a Siria,
y no le dice nada a Judá todavía, sino que va y los destruye, y al final viene por Jerusalén, ¿verdad? Después de que Egipto fuera conquistado por la máquina de guerra de Babilonia, continuó conquistando el resto de Judá y finalmente en Jerusalén en 586. Durante 2 años los babilonios habían estado derribando las defensas de Jerusalén, impidieron que las mercancías entraran o salieran de Jerusalén, creando condiciones de vida bárbaras dentro de los muros de Jerusalén. ¿Cómo se le llama a esto? Cuando llega un ejército y la ciudad Queda sitiada. Ajá, queda sitiada. Las madres en realidad se comían a sus propios hijos. ¿Se recuerdan en qué otro libro de la Biblia se profetizó esto? Piensen la semana pasada. Sí, Vimos 2 libros. Sí, me acuerdo. No dice cierto. Jeremías. ¿Ya qué va? Jeremías. Es interesante, hermanos, porque fíjense, noten esto. Jeremías está profetizando que esto va a pasar y unos años más tarde, Paz. imaginen, pongámonos un poquito en los zapatos de Jeremías. Decir, si no se ponen bien con el Señor, en un tiempo Dios dice que se van a estar comiendo a sus propios hijos. Y yo no sé, obviamente que el profeta sabe que este es un mensaje de Dios, pero yo no sé si, ¿será que dijo Jeremías, ojalá que estos se arrepientan para que no pase eso? Probablemente. Y luego, como no hicieron caso, y ahora el mismo profeta está mirando qué está pasando. Me imagino una pierna cortada, un brazo, ay no. Bastante triste, ¿no? Y el pueblo, sus propios hijos, y el pueblo presa del pánico buscaba cualquier dios disponible, lo que resultó en una idolatría generalizada. Me sorprende esto, hermanos, porque nos está yendo bien mal. Nos estamos comiendo entre nosotros mismos porque Babilonia nos tiene sitiado, y en lugar de buscar a Dios, busco a qué. Perdón, cuando dice sitiado quiere decir que no podían salir. No, ni entrar. Toque de queda. Toque de queda. Lo que Para se llama. nosotros, sí. ¿No les parece irónico? Nos pasa esto normalmente a los seres humanos. Sí. La otra vez hablábamos, no sé si la semana pasada o antepasada, estábamos hablando de esto o no fue en esta clase, no fue en otro lado, ni me acuerdo. Anyways, Otra vida. reencarné. No. Acerca de esto de la brujería y cosas así, yo creo que Sí, así, la semana pasada. sí. Por el testimonio de la hermana Dora que estaban hablando la semana pasada. Que decíamos, ¿no? De que muchas de las veces sabemos que estas cosas son malas, y en lugar de ir a buscar a Dios, vamos y buscamos a alguien que nos haga una limpia, o que nos lea las cartas, o que como que si nos acercamos todavía más a Satanás, ¿no? Atarse más a Atarse más a lo malo. Muchas de las veces también pasa cuando que escuché un ruido en mi casa y que es un espíritu Están malo. asustando. Y en vez de, vamos a empezar a orar todos los días aquí como familia, vamos a leer la Biblia, No, hay un señor que dice que viene y que, que con una leña de pirulo, no sé qué. Desinformado. Me han contado. ¿No es lo mismo que hizo David cuando fue a buscar al espíritu de Samuel también? No fue David. Saúl. La Está semana- poniendo atención. La hermana lo hizo a A propósito. ver si saben. La semana pasada estuvimos también mencionando algo acerca Sentí de la eso. ola que venía aquí. Qué rápido. ¿Qué, hermanos? Esta línea de tiempo es bien importante que se la vayan aprendiendo. Vamos a mirar a Jeremías y Lamentaciones en este mismo tramo, ¿verdad? En este tiempo, más o menos aproximado 627 al 582 por aquí, y vamos a mirar que en el 586 es cuando finalmente es la destrucción del templo. En el 605 es la primera deportación, ¿verdad? Babilonia llega y les dicen, ¿saben qué? O me hacen caso o a ver cómo nos arreglamos. Y los de Judá dijeron, sí, hombre, sí te vamos a hacer caso,
ok, me voy a llevar algunos, y se lleva algunos, ¿va? Pero Judá todavía anda ahí de rebelde, queriéndose rebelar contra Babilonia. En el 597 llega otra vez Babilonia y les dice, hey, se andan portando mal, necesito que se pongan las pilas. Y Judá dijo, oh sí, no te preocupes, y Nabucodonosor se lleva a otros. Finalmente, en el 536, como dicen, la tercera es la vencida. La tercera es cuando Babilonia llega, y ahora sí llega a destruir. En esta deportación a Babilonia es cuando va a salir mi amigo Daniel, ¿va? Y con los otros 5 jóvenes y otro montón de gente, ¿no? Pero es cuando finalmente ya es la destrucción, ¿ok? Pero entonces, ¿cuándo fue cuando se llevaron a Ezequiel? Ahorita vamos a ver, hermano, pero creo que ese es durante también... No, a Ezequiel no se lo llevan, Ezequiel se queda en Judá, si no me equivoco. Ahorita lo vamos a mirar. ¿O sí se lo llevan? ¿Sí se lo llevan? ¿Cuánto quieren apostar? Por eso pregunté. ¿Ah? No, sí se lo llevan porque luego está al lado del río Éufrates. Por ahí, cerquita. Por ahí andaba. Kilómetros más, kilómetros menos. Ok, resumen, hermanos. Jeremías escribió este lamento por la destrucción de Jerusalén justo después de que fuera destruida por los babilonios en el 586. Se dirigió a los judíos pobres y débiles de Judá que ahora no tenían una ciudad ni un templo donde adorar. ¿Cuál es el punto de Jeremías en Lamentaciones? Jeremías se lamentó por la retribución de Dios sobre su pueblo. ¿No? ¿Es malo Dios, hermanos? En que esto haya pasado. No. I mean, ¿por qué un Dios habrá querido que las mamás se comieran a sus hijos? Esa es Para como que- lo que dice ahí, fue retribución porque no obedecieron. O sea, ya les habían dicho. O sea, arrepiéntanse, esto va a pasar. Prácticamente son cada quien tiene las consecuencias de lo que es las decisiones que toma. No que Dios sea malo. Perfecto. Y Dios siempre primero antes de mandar su advierte, dice no hagan esto, no así. Y ahí vamos. Retribución, ¿verdad? Recibimos lo que nosotros mismos nos merecemos. No es como que Dios es malo. Claro, como dicen cosecha, Es que justo. cosecha lo que uno siembra. Algo así va la de esto, ¿ah? Por eso en el Nuevo Testamento hablamos de la gracia, porque en el Nuevo Testamento, bajo el Nuevo Pacto, en realidad no recibimos Lo Que nos merecemos. lo que de veras deberíamos de merecer, ¿no? Por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Ok. Estructura, hermanos. Lamentaciones tiene aspectos literarios únicos, y todo esto los hermanos que tomaron la clase de hermenéutica lo tienen, pero así, filudos. Les pudiera esta ni se las iba a enseñar, pero por los hermanos que no tomaron la clase de hermenéutica. hermenéutica. Bien salpicados salimos de Los capítulos 1, 2 y 4 tienen todos, ¿cuántos versículos? 22. 22 versículos. El primer versículo comienza con la primera letra del alfabeto hebreo, el segundo versículo la segunda letra, etc. Esto se llama acróstico. ¿Se recuerdan, verdad, hermanos, de la clase hermenéutica? Sí. Esto asimila a lo del texto literario también del Salmo 119, ¿no? Exactamente. Lo mismo. Acuérdense que el hebreo se lee de allá para acá, de la derecha para la izquierda, de allá para acá. Entonces, la primera letra sería esta, ¿verdad, hermano? Esta crucecita. Ajá. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, G, Vav, Sayin y todos sucesivamente, ¿no? No necesariamente es A, B, C, D, E, F. Algunas tienen cierta coincidencia, pero no. No, pero lo único que quiero que miraran es de que el 1, 2 y 3 y 4 son 22 versos. Cada versículo empieza con la letra de... Versículo 1 empieza con la Aleph, versículo 2 con la Bet y Med y así. Y lo que está tratando de hacer
Jeremías es simplemente un acróstico. Estas son las ordenanzas de Dios. El capítulo 3 es un poco diferente en este tipo acróstico. Tiene 66 versos y sigue el patrón acróstico en grupos de 3 versos. Entonces los primeros 3 versículos comenzarían con la primera letra del alfabeto hebreo, etc. Son los primeros 3 con la Aleph, de los otros 3 con la Bet, los otros 3 y así sucesivamente, ¿no? El capítulo 5 rompe el patrón acróstico, tiene 22 versículos. El capítulo final es una respuesta al sufrimiento de Judá. Tengan presente que el propósito del castigo de Dios fue llevar a Judá al arrepentimiento. ¿Ven? Ok, solamente como parte de la estructura del libro de... Esto también lo tienen bien presente los hermanos que tomaron la clase de hermenéutica. Cuando hablamos de esto, está acróstico, además de la estructura acróstica de los capítulos individuales, los capítulos de Lamentación están organizados en quiasmos o quiasma. ¿Se recuerdan? Sí, yo sé que ustedes lo tenían. Quiasma o quiasmo. Chiasm se llama en inglés, de la siguiente manera. So, A, la desolación de Jerusalén y su pueblo. B, el juicio del Señor sobre Jerusalén. C, que es el centro, esta es la idea principal, la respuesta de los profetas perturbados. B1, que tiene que ver con esto, el juicio del Señor sobre Jerusalén, la ira del Señor. Y el A, que conecta con este A, la respuesta de la oración del remanente, la desolación de Jerusalén y su pueblo. So, se van conectando la una con el otro, ¿no? Tengan en cuenta que los puntos A se refieren a personas, mientras que los puntos B se refieren al Señor. Jeremías escribió Lamentaciones en forma de 5 endechas fúnebres que representan la destrucción de Jerusalén. So, estas son las 5 ideas principales que tiene lógica, son 5 capítulos. La desolación de Jerusalén, el juicio del Señor sobre Jerusalén, la respuesta del profeta perturbado, la ira del Señor y la respuesta de oración del remanente. So, un poco de la estructura de cómo está organizado, cómo escribió Jeremías este libro. ¿Okay? ¿Preguntas sobre Lamentaciones, hermanos? Está fácil. ¿Cuál es el tema principal de Lamentaciones? Lamento sobre quién. ¿Les hago el examen de una vez? Sí, antes que se olvide. Ok, libro de Ezequiel, hermanos. Fecha del 592 al 570. Autor Ezequiel. El nombre de Ezequiel significa Dios fortalece. Destinatarios, los exiliados, ¿verdad? Los que fueron llevados a Babilonia. Eso sí fue a Babilonia. Si me hubieran apostado algo hubieran ganado, pero no se animaron. Mensaje teológico. La caída de Jerusalén y los 70 años de cautiverio babilónico son medidas necesarias que Dios debe emplear para corregir a su pueblo desobediente, pero viene el día que Yahweh, Dios, restaurará un remanente arrepentido y los establecerá en una teocracia futura gloriosa con un nuevo templo. ¿En qué libro de la Biblia se cumple esta profecía? ¿En dónde dijo? La reconstrucción del templo. Ajá. En Esdras. Sí. En Esdras. En Esdras. Porque va a establecer el nuevo templo, ¿verdad? So, Esdras es la renovación espiritual o física. Espiritual. Oh, Esdras. Ok, tema. Dios, o serás destruido. Arrepentidos o seréis destruidos, como pantomima sobre la destrucción de Jerusalén. Propósito, hermanos. El autor de este libro usó pantomimas y visiones para advertir a Jerusalén y Judá de su pecado, profetizar contra las naciones vecinas y ofrecer esperanza de la restauración si Judá finalmente se arrepiente.
¿En qué libro de la Biblia miramos a un personaje que le pide perdón a Dios por su pecado y por el pecado del pueblo de Israel? Daniel. Específicamente a este regreso de Nehemías, ¿verdad? Nehemías. Ya, la pregunta fue un poco tonta porque pienso que en todos los libros va a haber alguien que le pide perdón a Estaba Dios. pensando. Por eso también yo estaba diciendo que no. Somos cómicos, ¿verdad? No aprendemos, pero nos divertimos. Y comemos. ¿Por qué habla de pantomimas? ¿A qué se refiere eso de pantomimas? Hizo muchas ilustraciones. Ilustraciones. Y vamos a mirar algunas de esas, ¿no? Como se corta el pelo y lo tira al viento. Y así van a ser esparcidos por todo el mundo, ¿no? O hay una donde quema los pelos, se los arranca y los quema y dice así va a quedar Jerusalén. Y ahorita los vamos a ver algunas de esas, ¿no? Hizo como ilustraciones muy físicas que el pueblo de Israel lo miraba y decían, este está loco, ¿por qué hace esas cosas? Y él decía, no, así les va a pasar si no se arrepienten. Como... O sea, quería que lo vieran con sus propios ojos. Exacto. Vamos a mirar. Antecedentes históricos o contexto histórico. Ezequiel fue llevado cautivo por Nabucodonosor en el 597, que decía el hermano Carlos hace ratito, ¿no? Pero no fue llamado a ministrar a los exiliados hasta el 592. Tenía unos 30 años cuando empezó a profetizar, mientras Daniel ministraba en la corte real de Babilonia. Ezequiel ministraba a los exiliados en Babilonia. Imaginen, Estaban al mismo tiempo. estaban al en mismo Babilonia. tiempo, exacto. Me Solo imagino que- si se hubieran conocido. Interesante, ¿no? Y él era de la línea sacerdotal, ¿verdad? Ezequiel. Ezequiel era un Porque dice que a los sacerdote. 30 años supuestamente ya tendría que haber sido nombrado sacerdote. Ajá. De Sí, esa no me ¿o la no? sabía. Qué bueno. Sí, ahí dice en el Hay libro. algunos que sí ¿En leen dónde? la ¿En Biblia. dónde lo corrobora? Hermano, se me olvidó decirle que necesita comprar un libro. ¿Y cómo lo iba a leer, hermano? Ya está. Solo el hermano Elías tiene derecho a excusarse. Al rato le paso el link, me recuerdan, se me va a olvidar. Mientras Daniel, ok. Sí, Daniel estaba acá con los de la alta sociedad en el palacio del rey y todo esto, y Ezequiel ahí en la calle con la gente Pues me imagino que de alguna manera alguna vez haber visto a Daniel ahí. Sí, por ahí, o sea ¿qué onda? ¿Cómo A lo anda? mejor en la ventana cuando se Ya, oraba a Jerusalén, a lo mejor lo miró. o sabía de él, anda, este es Le saludaron ahí. Tuvo que haber sabido. ¿Verdad que sí? Se fueron a comer ahí unos tacos. Okay. Antes de la caída de Jerusalén, el mensaje de Ezequiel se centró en la destrucción de Jerusalén, la ciudad preciada de Judá. Después de la caída de Jerusalén, su mensaje pasó a la esperanza futura de Judá. Ezequiel vivió en Babilonia, en esta ciudad, sin relación con Tel Aviv, que es en Israel ahora, no tiene nada que ver lo uno con el otro, que estaba a lo largo del río Kebar. Ahí profetizó durante 22 años. Miren, estaba casado. Su esposa murió en el 587, cuando Ezequiel tenía 35 años. Gracias a los esfuerzos de Ezequiel y la gracia de Dios, muchos judíos volvieron a la fe en Dios. Esto marcó el comienzo del judaísmo como religión formal. Interesante, judaísmo. Okay. Ezequiel, me quedé pensando en estas. Ezequiel escribió estas profecías al mismo tiempo que Jeremías ministraba a los judíos en Palestina. Daniel, quien fue llevado cautivo en el año 605, miren, estaba comenzando su ministerio durante este mismo tiempo. ¿Okay? Resumen, Ezequiel escribió su libro para animar y consolar a los desanimados exiliados del cautiverio babilónico. Lo hizo revelando los planes de Dios para su restauración definitiva. ¿Okay? Aquí es más o menos cómo se divide el libro, ¿verdad? De estas maneras.
Me voy a regresar aquí. Oh no, es más adelante. Okay. So vamos a mirar aquí a Ezequiel, más o menos por aquí. ¿Va? Entre el 592 y el 570, más o menos. Okay. So, aquí, hermanos, Jeremías, el libro de Jeremías y Lamentaciones está escrito para el remanente de Judá. ¿En dónde está Jeremías? ¿Dónde vive Jeremías? En Babilonia. Judá. ¿No? En Judá. Está en Jerusalén. Por un tiempo se va a ir a Egipto con el remanente, ¿no? Con los que quedaron ahí. Y Ezequiel, ¿en dónde vive? Babilonia. Por lo tanto, le va a predicar a quienes, a los exiliados, ¿va? Isaías, que empieza el libro de los profetas mayores en el libro de Isaías, todavía no pasa todo este desastre, ¿verdad? Pero ya les está profetizando de esta misma idea. Si se dan cuenta, hermanos, el mensaje de Isaías es más mesiánico por naturaleza, como más refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, a lo que va a venir mucho más antes, porque se recuerdan el tema principal de Judá, de Isaías, es este gobierno. Necesitamos un gobierno que nos venga a liberar, y ese gobierno lo va a traer un bebé, ¿verdad? Un niño, ¿verdad? El príncipe de paz y todo esto. Por el contexto, hermano, miramos que todavía está parte de esta división del reino. Está Israel, está Judá, y esta guerra civil, hay conflictos y hay todo esto. Isaías todavía estamos más pegados acá. Y empieza Jeremías, Ezequiel y Daniel, y vamos a mirar que ya, bueno, Daniel no tanto, pero principalmente Jeremías y Ezequiel están más enfocados en el contexto inmediato, en esta guerra con Babilonia, la destrucción. Todavía Jeremías, como que yo creo que si el pueblo de Israel hubiera escuchado las profecías de Jeremías y se hubieran arrepentido, de alguna manera Dios hubiera levantado al ejército de Judá y hubieran derrotado a Babilonia. Los hubiera desaparecido si realmente se hubieran arrepentido. ¿Se arrepintieron? Por supuesto no. Entonces viene todo este caos, ¿no? Que va a ser. Y vamos a mirar cómo en Daniel va a cambiar un poquito la línea de la historia. Y en los profetas menores, hermanos, nos vamos a regresar acá otra vez. Okay, cuando miren la Biblia, no crean que va así en orden cronológico. Si se dan cuenta, terminamos con ¿dónde está Esther? Aquí está Esther, y nos regresamos hasta Isaías, hasta acá en la línea del tiempo. Entonces aquí estamos empezando otra vez. Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel. Vienen los profetas menores y adivinen qué va a pasar. Nos regresamos otra vez, ¿ok? En la línea del tiempo. Y le voy a ir agregando un montón de nombres aquí, y al final les voy a hacer un examen de esa línea del tiempo. ¿Okay? Tomen fotos mentales, así háganle. No se crean, hombre. Ay, no sé. La estructura, hermanos, del libro de Ezequiel. Profecías contra Judá y Jerusalén, del capítulo 1 al 24. Los capítulos del 1 al 24 fueron escritos antes de la caída de Jerusalén para advertir a sus compañeros cautivos que, a pesar de su incredulidad, la ciudad de Jerusalén y su templo seguramente iban a ser destruidos. ¿Qué decían, hermanos? La gente que se fueron a Babilonia, que los llevaron deportados, ¿qué decían? No va a pasar. No, esto es temporal, hombre. Al rato nos regresamos, al rato todo va a estar bien, Dios va a estar con nosotros. ¿Y qué les dice Ezequiel? No. No lo creían. Simbolizó el destino de Jerusalén por afeitarse la cabeza y la barba. Aquí es donde les digo, hermanos, esta es una simbología del destino de Jerusalén. Se afeitó la cabeza y la barba y quemó parte de su cabello, lo arrojó un poco al viento y atando solo unos pocos hilos en su manto. Se rapa la cabeza, parte de su pelo lo quema, parte de su pelo lo tira, y parte de su pelo se hace una trencita y lo trae ahí colgando.
¿Qué simboliza esto? Parte de los que están en Jerusalén van a ser destruidos y se van a morir, y quemaron la ciudad de Jerusalén. Parte van a ser esparcidos, que se refiere a los que iban a ser deportados a Babilonia. Y parte, ¿dónde van a andar? Dios tal los tiene ahí, tiene un propósito con ustedes. ¿El remanente? El remanente. Pero bien dramático Ezequiel, ¿no? Como que se rapa y hace todo esto como para que el pueblo visualice un poco de que esto es lo que va a pasar, ¿no? También hizo el papel de un exiliado al hacer un agujero en la pared de su casa, por lo cual se arrastraba día y noche llevando su equipaje en la espalda. En lugar de usar la puerta, en su casa hizo un hoyo y todos los días se ponía su ropa y pasaba por el hoyo diciendo: el pueblo de Israel, Judá, vamos a vivir exiliados, nos vamos a tener que salir con todas nuestras pertenencias e irnos, ¿no? Sí, era bien dramático. Sí, era bastante Visual. Visual. Pues es que por eso decían que estaba loco. Por eso decían que está loco, porque hacía todas estas cosas raras y hablaba de cosas que para el pueblo era como impensable que fueran a suceder, ¿no? Iba a decir otra cosa y se me olvidó. Pero lo reconocían como profeta. ¿Les tocó qué? Porque se cumplieron todas estas cosas, ¿no? Hasta que se cumplieron, entonces. Y recuérdense que fue un periodo bastante corto, igual con Jeremías, cuando dice, se van a comer a sus hijos, y a los 5 años está pasando lo que nos dijo. ¿De quién fue el primero que se acordaron? Probablemente, ¿no? Igual con Ezequiel, ¿no? Yo no sé cómo llegaron las noticias, o sea, cómo reaccionó la gente que estaba en Babilonia cuando llegaron y dijeron, destruyeron Jerusalén. Y los utensilios que teníamos en el templo ahora están ahí en el palacio del rey. Se quedaron así como en shock, ¿no? Como sorprendidos. La segunda parte del libro, de versículos del 25 al 32, va a hablar acerca de las profecías contra las naciones vecinas. Perdón. Y la tercera parte, esperanza del nuevo pacto para los exiliados babilonios. Va a haber un remanente, vamos a regresar a Jerusalén. Voy a poner un corazón de carne en ustedes y les voy a quitar ese corazón de roca que tienen. Y en el libro de Ezequiel, hermanos, ya se me olvidó en qué capítulo, hermanos, es uno de los últimos capítulos, están las instrucciones para construir el tercer templo. ¿Por qué es importante eso, hermanos? ¿Quién construyó el primer templo? ¿Quién construyó el segundo templo? Bueno, ¿quién construyó el templo 1.5? Esdras, Zorobabel y Esdras, ¿verdad? Que básicamente lo construyen ahí como pueden, ¿verdad? Pero eso fue reconstrucción, ¿no? Reconstrucción. Y parte de ese templo, quien lo termina de engrandecer es Herodes, ¿verdad? Ya en el Nuevo Testamento, que lo hace ya como nada que ver con lo que había construido incluso Salomón. Es más grande el que construye Saúl. Y ese templo le dicen los discípulos a Jesús, en Mateo capítulo 24. ¿Qué les dice? Le dicen los discípulos a Jesús: mira, Jesús, tan bonito este templo y todo eso. ¿Y qué les dice Jesús? Que en 3 días, sí. ¿Verdad? Les aseguro que no va a quedar piedra sobre piedra. Y se cumple. ¿Alguien sabe el dato, la fecha? 70. En el año 70 después de Cristo, el Imperio Romano destruye ese templo. Pero fíjense, estamos hablando del año 70 y Ezequiel está hablando en el 580 y... se me olvidó. Wow. 590, pongámosle 570. 570 antes de Cristo, y les está hablando de un ¿qué? De un tercer templo. ¿Por qué es importante para nosotros saber eso, hermanos? ¿Ya existe ese templo en la actualidad, sí o no? Réplicas y la preparación ya está. Está todo listo, Se pero no oye está decir construido. que lo van a construir. Está en O sea, y que cuando lo construyan es que ya viene la venida de Cristo segundo. Es lo que yo he escuchado.
Pero está Ya en planes. ¿Cómo se llama? Sí, sí, porque los judíos tienen muy presente este capítulo en Ezequiel, de que eso va a pasar, ¿no? Porque es parte de la promesa. Ok. Libro de Daniel, hermanos. ¿Preguntas sobre Ezequiel? ¿Vamos bien? ¿Bien confundidos? ¿Todo bien? Ok. Libro de Daniel, hermanos, no vamos a hablar tanto así que diga usted qué bárbaro, qué bruto del libro de Daniel, porque es demasiado lo que pudiéramos hablar del libro de Daniel. Pero acuérdense que esta clase es un resumen, nada más. Entonces vamos a hablar partes importantes del libro de Daniel. Porque yo sé que el hermano Ariel trae una lista de preguntas. Ok. Fecha, hermanos, del 605 al 530. ¿Va? Autor, Daniel. ¿Verdad? De la nobleza. Daniel era de ascendencia noble y estaba física. Fíjense, los Danieles como que tenemos esto en común. Estaba una física y mentalmente alerta, ¿verdad? Así como guapo, inteligente. Lo dice la Biblia, no lo estoy inventando yo. Luego los celos. La envidia. La envidia. Nos corroe. Edad, es muy probable que Daniel no regresara del cautiverio babilónica con los demás. Si tenía 16 años cuando fue llevado a cautiverio, habría tenido unos 85 en el 536. O más o menos ahí se habla. Imagínense, tenía 16, probablemente, ¿no? 16 años cuando fue llevado a Babilonia. Bastante jovencito, ¿no? Que me sorprende porque cuando leemos el capítulo 1 de Daniel, a simple vista miramos un Daniel bastante maduro de decir, no voy a comer de la comida del rey, porque eso no me lo permite mi Dios, ¿no? Como con ese... Determinación. Exacto, un niño de 16 años, un muchachito la de 16 adolescente. años. ¿Quieres tomar vino? Luego es tarde. Punto de aprendizaje, hermanos. Ve voluntariamente a donde Dios te ha puesto. Sé todo donde estás, ¿no? Un cambio en la geografía nunca compensa un defecto en el carácter de fe. Debería de ser ahí. Y estos dos puntos se refieren a precisamente ese carácter de Daniel, ¿no? Fue un cambio de geografía. Daniel pudo haber dicho, bueno, ya destruyeron el templo, ya destruyeron Jerusalén, ya mis papás no están conmigo, Dios probablemente que no me está viendo, yo pudiera hacer lo que yo quiero. A la tierra que puedes hacer lo que vieres. O sea, pudo haber tomado todas las costumbres de... Exacto. ¿Va? Fácil. Y más cuando hay cosas que nos agradan, ¿no? Cosas atractivas, ¿no? Que 3, el carácter. La reputación de Daniel era tan grande incluso en vida que se convirtió en un proverbio. Tú eres más sabio que Daniel. Hay un proverbio que dice eso. Dijo irónicamente Ezequiel al rey de Tiro. Y por el mismo profeta Dios lo colocó. Mira aquí, si Ezequiel lo menciona a Daniel, es que ya sí se conocían. Sí. Pues seguramente Ezequiel conocía de Daniel por su fama, ¿no? Exacto. Porque sí. era el que estaba interpretando. Eso de que interpretó el sueño de Nabucodonosor, hasta en Facebook salió, yo creo. En aquellos En todas las redes. En todo, googleaban y TikTok estaba ahí. sí, Twitter y todo. Se dio, sí, fue una notición, ¿no? Que probablemente se regó por todo el imperio. Y por el mismo profeta Dios lo coloca entre los hombres más santos y ejemplares cuando declara, hablando acerca de Jerusalén, que había sido condenada a la destrucción. Y aunque estos 3 varones, fíjense, Dios menciona Noé, Daniel y Job estaban en ella, solo deben librar sus propias vidas por su justicia. O sea, Ezequiel, por medio de la inspiración de Dios, pone a Daniel en esa misma categoría de Noé, Daniel y Job. Esta es la fama. Y otra vez, ¿no? Ezequiel es el que lo va a ¿cómo se dice?
lo va a mencionar, Lo lo resalta. Tenía fama de justicia, sabiduría, excelencia y oración. ¿Cuántas veces oraba Daniel? 3 veces al día. Okay. ¿Por cuánto tiempo lo dice? No, pues ha de haber pasado su ratito ahí, ¿verdad? Porque algunos van a decir, yo oro 5 veces. Sí. A 10 minutos cada vez. No, ya se me hace. Me duermo. Así esforzándome, le aguanto 2. 2 minutos. Y tendría su tapete Y, también. sí, Como los rituales, ¿no? Era algo bastante sorprendente. Destinatarios, la corte real de Babilonia. Mensaje teológico. Daniel enseñó que Dios condenó los poderes mundanos existentes y mostró su plan para establecer su reino futuro. Tema. Reinos y la soberanía de Dios. Propósito, hermanos. El autor usó su visión de un hombre metálico para demostrar a los exiliados babilónicos que debido a que Dios es soberano sobre todas las naciones, reyes e imperios, los exiliados pueden confiar en Él, refiriéndose a Dios, para protegerlos y liberarlos mientras viven su fe en una tierra extranjera. ¿No? El resumen del libro de Daniel, hermanos. Daniel registró las visiones que Dios le dio mientras esperaba la restauración de Israel. Estas visiones registradas fueron utilizadas para consolar a los exiliados y animar a los otros judíos que estaban con él en Babilonia a resistir el mandato de adorar a quién, hermanos, a Nabucodonosor. ¿Preguntas? ¿Vamos bien? ¿Le puedo adelantar, hermano 2? Sí. No, Ok. todavía no. Todavía no, hombre, espérenme. Etelita todavía. Perdón, hermano. A mí me preguntan, Y nos pregunta a nosotras. que yo me las puedo con el resto. Tiene cuello, resaltó su cuello. ¿Qué? ¿Van a Telita? Pues Taquigrafía, sí, ¿no? cámbiale porque no. Tienen que aprender taquigrafía. Porque Sí, está ¿verdad? rápido, sí, ¿no? Más La tarde. voy a- la voy a- La la hermana voy a sí poner sabe. en práctica ahorita. Etelia sí debe saber taquigrafía. Sí, no me he olvidado. ¿Qué? Hermana, póngala práctica en vez de copiar. Ok. Ok, so, aquí está la línea del tiempo, que a lo mejor les hago examen o a lo mejor no sé, todavía, vamos a ver. Aquí está Daniel, ¿va? Y se ponen, le puse aquí en la corte, ¿va? Ezequiel están al mismo tiempo, son contemporáneos, pero Ezequiel está a los exiliados y Daniel está ya en la corte real, ¿no? Que obviamente que las mismas profecías, el pueblo, los que están exiliados también las escuchan, ¿no? Pero es como este mensaje más para los reyes. Por eso que Daniel, acuérdense de esto, Daniel está con los reyes porque Daniel profetiza sobre los reinos que van a venir. Como que tiene este lenguaje, ¿no? Como se está codeando con los gobernantes y todo esto. ¿Qué más? Este es este hombre de metal, ¿va? Muy famoso, muy popular en la Biblia. Es un sueño que tiene Nabucodonosor, ¿va? En el capítulo 2, creo, de Daniel, donde tiene este sueño de este hombre metálico y todas estas cosas, ¿no? Miramos, tiene cabeza de oro, pecho de plata, vientre y muslos de bronce, piernas de hierro y pies de piedra o barro, ¿no? Y vamos a mirar, hermanos, en el capítulo 7 va a tener como otras visiones, otras que mira a un león con alas, mira a un oso, mira a leopardo con 4 alas y 4 cabezas y mira a estas bestias aterradoras, ¿no? Capítulo 8, mira este carnero y mira esta cabra, ¿verdad? Ahora, todas estas profecías del capítulo 2, capítulo 7 y capítulo 8, visiones que tienen aquí,
van a ser representadas por estas naciones. Y miramos de Babilonia, que representa la cabeza de oro. Miramos a Persia, que representa este pecho de plata o un oso carnero. Miramos a Grecia como este leopardo, cabra. Y miramos a Roma como esta bestia aterradora. Es interesante, hermanos, porque Daniel está profetizando en el 500 y pico, 580 del 86 en adelante, ¿no? Y obviamente Babilonia es el primer imperio, está presente, pero Daniel no tenía la más mínima idea que todo esto iba a acontecer, porque el imperio persa llega en el 539 al 530, ¿no? Es más, Daniel todavía está allí en Babilonia cuando Persia toma posesión, ¿verdad? sobre lo que era el imperio de Babilonia. Creo que es Darío, el primer rey persa que llega a conquistar Babilonia. Y Daniel se queda todavía ahí como uno de los meros, ¿no? Ese acontecimiento, sí, ese capítulo 8, ese acontecimiento pasa cuando es Darío que es engañado para que firme esta ley, que el que ore a otros dioses lo echen al foso de los leones, ¿no? O sea, que es lo que le pasa a Daniel, que lo echan al foso de los leones, ¿no? Aquí sí ya se pierde, porque vamos a mirar a Grecia, que es en el año 330 al 63, imagínense, fue un reino bastante grande. El que empieza esto fue este personaje famoso, Alejandro Magno, ¿no? Los que les gusta la historia, no sé si han estudiado de este personaje bastante conquistó exagerado de naciones, ¿no? Y es aquí cuando se establece la lengua griega como la lengua común. Todo el mundo hablaba griego, ¿verdad? Aquí todavía está hebreo, arameo y todos estos otros idiomas algo raros, pero cuando llega Alejandro Magno, como es tan grande el imperio, lo primero que hace es de que todos tienen que hablar el mismo idioma, y como mi idioma es griego, todo el mundo habla griego, ¿no? Y de ahí empiezan las bibliotecas y empiezan incluso los tipos de gobiernos que existen ahora, del poder judicial y el poder legislativo y cosas así, que es muy común en muchos países hoy en día. De ahí viene de los griegos, ¿no? Y la filosofía y todas estas cosas. Fue como un avance muy, muy grande durante este tiempo. Pero después llega ¿quién? Roma. Y ahí vamos a mirar nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Con el imperio romano, ¿verdad? ¿Quién estaba en el poder cuando llegó nuestro Señor Jesucristo? Herodes en Judá, pero era el César, ¿no? El gobernador de Roma. Hermanos, es interesante porque aquí cuando se hace esta separación, leopardo con 4 alas y 4 cabezas, fíjense, de un animal. Es interesante porque Alejandro dividía su reino en 4 generales, ¿va? Seleuco, Ptolomeo, y Casandro, ¿va? ¿Cómo iba a saber Daniel que esto iba a pasar, no? Pero ya era Dios ¿cuál es el tema de Daniel? Naciones y la soberanía de Dios, ¿va? Los reinos y la soberanía de Dios. Ya Dios tenía, todo esto va a pasar. Todo esto no era nuevo para Dios. Ahora, imaginémonos por un momento que nosotros somos judíos, vivíamos en Jerusalén, vienen y nos destruyen, nos llevan a Babilonia, estamos en este país nuevo. ¿Cómo nos vamos a sentir? Mal. Bien agüitados. Y la pregunta que nos vamos a hacer es de que ¿qué le estará pasando? ¿Qué está pensando Dios? ¿Será que Dios no se acuerda de nosotros? ¿Será que Dios ya se olvidó de nosotros? ¿Será que Dios existe? Y por medio de estas profecías, ¿qué les dice Dios? No se preocupen, yo tengo el control de todo el tiempo de la historia que viene por miles y miles de años, y todo lo tengo yo bajo control. ¿Qué nos debería de provocar eso a nosotros, hermanos? Tranquilidad, Paz, Paz, esperanza. Confianza.
So, ahora brinquémonos a nuestros tiempos, ahorita que estamos mirando que Rusia está en guerra con Ucrania, que Israel está en guerra con Gaza, que Estados Unidos ya empezó a atacar en el norte a Siria y los de Irán ya están enojados y ya le llamaron a China que qué onda, que nos juntamos para aliarnos y ¿cómo se dice? Si hacen alianza China, Irán, Corea del Sur y Rusia, entonces Estados Unidos va a tener Corea del Norte, ¿será que nos invaden y nos vamos a morir todos? Hablan de un avión que lleva todo nuclear. Ajá. ¿Cómo nos debemos de sentir nosotros ante todo eso? Pues tranquilos porque Dios tiene. Tranquilos porque Dios tiene el control. Y en realidad tenemos una ventana al tiempo donde sabemos qué son los acontecimientos que van a venir pasando. Nosotros ahorita debemos estar así como que tranquilos. Obviamente debemos de estar orando por todos estos conflictos, debemos de estar alerta, no es como que no voy a dormir y no voy a... pero tenemos que tener no entrar en ese pánico de que muchas veces entramos, ¿no? Que me voy. ¿Qué? Preguntas sobre esto, que me voy para El Salvador porque allá nadie llega, que no sé qué. A México, güey. Donald Trump dijo, si empieza la Tercera Guerra Mundial, México va a desaparecer. Sí, porque como que es el más cercano a Estados Unidos y si atacan a Estados Unidos... O sea que la bomba no se va a detener ahí en la frontera. Tiene que respetar la frontera. Por eso dije El Salvador, hermano, porque allá está más para el sur. Guatemala, pues. Nos vamos para Guate todos. Para los comunes. Sí, para los Te he comunes. encantado. Ok, preguntas sobre esto, hermanos. Esa parte última donde dice caída de Jerusalén, pregunta y después tribulación. Ajá. ¿A qué se refiere? Porque dice que va a caer una piedra que va a caer en los pies y esa piedra va a ser la que va a destruir todo el mono, como lo quiere decir. ¿Quién es esa roca? Jesús. La pregunta ahí es de que ¿en qué momento exactamente pasa eso? Va a ser, pudiéramos decir, probablemente que la caída de Jerusalén no, porque fue algunos pensaban que era en la caída del templo, que después de que el templo fuera destruido, ahí iba a venir la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, que obviamente no pasó, ¿no? Que era como una mala interpretación. Vamos a mirar que el anticristo llega finalmente a mantener esta unidad, y donde el anticristo va a poner su reino va a ser en Jerusalén, en el templo. Él se va a sentar en el templo y va a hacer abominaciones que nunca se habían visto en el templo de Dios. Allí es cuando regresa nuestro Señor Jesucristo y está esta guerra con el Armagedón y todas estas cosas, ¿no? Dependiendo en dónde aterrice usted en su escatología, en el estudio de los últimos tiempos, hay algunos que piensan que va a ser durante la tribulación o antes de la tribulación o después de la tribulación. Mi punto de vista es que es después de la tribulación. Por eso la pregunta. ¿Quiere que le quite la pregunta? Pero prácticamente ahí, Daniel, cuando habla de la caída de Jerusalén, Ajá. se estaría refiriendo entonces cuando el anticristo toma posesión, y es cuando entra la tribulación a la que se habla, ¿no? Porque la tribulación viene cuando el anticristo toma posesión. Algunos toman esto de que la tribulación, ya estamos nosotros en tribulación con tanta situación, pero teólogos hablan acerca de la tribulación que viene cuando el anticristo
esté gobernando. Ya, yo creo que la tribulación comienza desde antes que el anticristo esté sentado ya como rey. Porque en el libro de Segunda de Tesalonicenses, pienso yo que es el capítulo 4, donde habla de que Pablo le dice a los de Tesalonicenses que hay algunos anticristos, pero que no es el que estamos como el que... no me recuerdo cómo es el apodo, hermano, ¿se acuerda? El apodo que Pablo le da al anticristo, al mero, lo podríamos poner en ese sentido. Y dice, hay algo que lo detiene, por eso no ha venido todavía, hay algo que lo detiene. Entonces, si estudiamos un poquito más a fondo, vamos a descubrir que lo que está deteniendo a que el anticristo en realidad empiece a trabajar es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es lo que lo está deteniendo. Ahora, ¿en dónde está el Espíritu Santo? En los creyentes. En los creyentes. So, va a haber un momento en la historia de la humanidad que el Espíritu Santo va a desaparecer de la tierra por un instante. ¿Cuándo pasa eso? En el arrebatamiento, en el rapto. ¿Por qué? Porque todos los creyentes se van. Los desaparecieron. Entonces, allí Ups, me acordé. regresemos. Tiene que ser un hoyo como el de para ir saliendo. So allí cuando pasa el arrebatamiento, el rapto, es de que el Espíritu Santo desaparece, pero regresa automáticamente otra vez. Allí es cuando en realidad comienza este periodo de la tribulación. Y va a pasar un tiempo todavía, porque el anticristo lo que lo va a, ¿cómo se dice?, a levantar, es de que él va a llegar como un profeta, como haciendo milagros y haciendo cosas en medio de toda esta tribulación. ¿Y qué es lo que hace la gente? Por fin tenemos a este gobernante que nos va a ayudar. Por eso va a haber mucha gente, incluso algunos judíos, que van a ser engañados, porque conforme a lo que estamos mirando en Ezequiel, en Isaías, va a venir alguien que nos va a rescatar, va a venir alguien que nos va a mejorar las cosas, va a venir a establecer un gobierno. ¿Se acuerdan cuando los discípulos quieren, cuando llega Jesús a la entrada triunfal, ¿cómo lo recibe la gente? Como un rey, ¿va? Porque Isaías dijo que va a venir el Mesías a establecer ¿qué? Un reino. Llega Jesús y ¿qué dicen? Tú eres el rey. Y lo quieren que vaya y se sienten en Jerusalén. ¿Y qué les dice Jesús? No es mi tiempo. ¿Se estaba refiriendo a ahorita no es mi tiempo o se estaba refiriendo al final de la historia del mundo? Yo pienso que estaba refiriendo al final del mundo, ¿no? Cuando ya se va a sentar él como rey, ¿no? Pero va a venir este anticristo que la gente le va a decir, siéntate, y él que va a decir, no, sí. Claro, yo me lo merezco. Entonces es ahí donde viene donde se sienta. Si miramos el tiempo de la tribulación, se divide en dos, que son los primeros 3 años y medio y los segundos 3 años y medio. Justo en medio de los 3.5 años es donde ya el anticristo ya se sienta como rey mundial, básicamente. Como que está trabajando el ambiente, procesándolo en los 3 años y medio, engañando a la gente y adormeciéndola para que de los 3 años y medio le dé el zarpazo. Hermano Daniel, porque hay pastores que predican que el rapto no va a haber porque Jesucristo no es ladrón. Ya, es una muy mala interpretación de mirar el pasaje donde dice que va a venir como ladrón por la noche. Sí. Que obviamente que Pablo no está diciendo que Jesús es un ladrón, ¿no? Pero se refiere... Es una No se alegoría. Y eso que no tomo la clase de hermenéutica. Sí. Exactamente. Pero Daniel, en ese caso, cuando alguien dice que no es rapto porque Jesús no es ladrón, por eso se llama arrebatamiento, porque viene a arrebatarle a Satanás lo que él ha quitado, lo que él es suyo. ¿verdad? Entonces la palabra el rapto no existe en la Biblia, es arrebatamiento.
Y muchos usan la palabra rapto. Que es más fácil Yo de no, decir, en lo que yo he leído en la Biblia, no encuentro la palabra rapto, es arrebatamiento. Viene de la palabra del griego. Arpazo. ¿Cómo? Arpazo. Eso. Que básicamente es de que los jalo o los atraigo hacia mí, ¿no? Darlo con violencia. Viene por ahí la palabra de rapto, ¿no? Como porque se le parece un poco a ese jalar, o pienso que rapto es más de una raíz de latín que del español, pero probablemente que arrebatamiento es una palabra mejor usada que rapto. Cuando dijiste de que en el momento del rapto se iba a ir el Espíritu Santo y que iba a regresar de inmediato, ¿a qué se refiere eso? Porque probablemente que va a haber personas que usted le pasó predicando que eso iba a pasar y no creyeron, y en el momento que todos desaparezcamos, ¿de quién se va a recordar esa persona? Y automáticamente va a creer. Va a ser efecto del Espíritu Santo. Va a ser efecto del Espíritu Santo, de que va a haber creyentes durante y esta es un poquito de controversia, ¿no? Hay gente que opina que en el periodo de la tribulación ya no va a haber creyentes, y eso en mi perspectiva está equivocado, porque va a haber gente que va a estar Va a ser predicando. que va a haber los que se convierten, ¿no? Exactamente, ya. Que va a ser más difícil ser un cristiano durante este periodo de la tribulación que ahorita, ¿no? Ahorita estamos bien a gusto, aquí sentados, hablando de la Biblia. Y durante este periodo va a ser de persecución y todas estas cosas va a ser duro. Pero eso nada de eso viene en el libro de Daniel, ¿no? Eso viene después. Okay. Pero muy interesante la profecía. Apréndanse esta palabra para si algún día quieren así como impresionar a alguien. Escatología. Escatología. La que se oye así como impactante, así. Que significa el estudio de los últimos tiempos o de los últimos días, ¿no? Que tiene que ver con todo esto. Algún día, en un futuro, vamos a tener una clase de profecía y vamos a estudiar todas estas cosas interesantes, ¿no? Escatológicamente hablando. Escatología, el estudio de los últimos días. Pastor, en lo que pasó anteriormente, cuando dijo usted del imperio de los persas, Ajá. ahí fue una unión de dos ejércitos, ¿no? Los medos y los persas. Ajá, había una alianza ahí con ellos. ¿Qué haremos? Escritura libre de Daniel, hermanos. Todavía. No acabamos, es que ustedes tienen muchas preguntas. Yo hasta había guardado ya todo. Ya había. El enfoque tradicional, hermanos, ignora esta ruptura lingüística, ¿verdad? Se puede dividir de esta manera en el enfoque histórico y profético, que lo histórico sería del capítulo 1 al capítulo 6 y lo profético del 7 al 12, ¿verdad? Básicamente los primeros 6 capítulos nos hablan de la historia, llegó Daniel y luego interpretó el sueño y luego hizo esto y luego pasó esto con Nabucodonosor y luego pasó esto. Pero ya del 7 en adelante es como de estos profecías de qué va a pasar con quién y todas estas cosas, ¿no? Esta pudiera ser una cosa. Ahora, si nos enfocamos al orden lingüístico del libro de Daniel o a la escritura, vamos a mirar que la introducción está en hebreo del 1 al 2.4, al 2. Capítulo 2, versículo 4. Eso. Y solo la parte A. Y solo la parte A. Pudiéramos decir que es un mensaje a los gentiles del capítulo 2:4 al 7, porque está escrito en arameo. Eso es importante notar. Porque normalmente si yo les preguntara en qué idioma se escribió la Biblia, ¿qué me van a decir? Arameo y griego. Entonces, este arameo se encuentra en el libro de Daniel. Sumamente interesante, ¿no? Y la segunda parte del capítulo 8 al 12 está escrito en hebreo.
So, podríamos decir que es el mensaje a los judíos. Yo siento que cualquiera de las dos estructuras tiene sentido, ¿no? En realidad no pudiéramos asegurar Daniel, otra vez guiado por el Espíritu Santo, en realidad cuál era lo que quiso lograr con esto, pero cualquiera de las dos tiene sentido, ¿no? So, la clave del libro es su estructura lingüística. La razón de esta peculiaridad parecería surgir del hecho de que Daniel tenía dos mensajes distintos, aunque relacionados, que entregar. Uno era un mensaje de juicio acerca de la derrota y de recorrimiento final de las potencias mundiales gentiles, de las cuales ahí están los reyes, ¿no? Nabucodonosor y Belsasar son todavía de Babilonia. Darío es persa, estos dos, Darío y Ciro. Eran en la actualidad los principales representantes. Esto fue escrito en arameo, la lengua franca del cercano oriente. Esta lengua franca es como la lengua común, ¿no? Era el arameo, que era apropiada para el mensaje del profeta acerca de la historia futura de los reinos gentiles. El otro era un mensaje de consolación y esperanza acerca de la futura liberación del pueblo de Dios, la nación de Israel. Este mensaje, que está dirigido exclusivamente al pueblo hebreo, está apropiadamente en hebreo. Tiene mucha lógica. El que es a los gentiles lo escribo en arameo, y lo que es para los judíos lo escribo en hebreo. Porque lo que quiere Daniel tiene mucha lógica. Daniel, como escritor, lo que quiere es que le entiendan, ¿no? Lo hace mucho más fácil y sencillo. ¿Ok? So, miramos los cambios de nombre. Un dato interesante. Daniel, qué bonito nombre. No sé por qué no lo había notado. Me enamoro de él. El amor, hasta suena así. Bien sweet. Sí, ajá. Bien bonito. Dios es mi juez, cambia a Belsasar, el señor del tesoro de los enderezados. Está raro. El cambio de Ananías, Dios ha favorecido a Sadrach, Real, el gran escriba. Misael, ¿quién es lo que Dios es? Se convierte en Mesac, invitado de un rey. Azarías, Jehová ha ayudado a Abed-Nego, siervo de Nebo. Era un ídolo, un dios de los babilonios. ¿Ok, hermanos? En 2 semanas vamos a tener un examen de los libros de Job a Jeremías. En 2 semanas. ¿Quieren tener clase la semana que viene o no? ¿No es Thanksgiving? No, Es un día antes de Thanksgiving. La podemos tener con mucho gusto, yo no voy para ningún lado, yo creo. O la puedo grabar y ustedes iba a decir me prometen, pero No. y ustedes la miran cuando ustedes tengan tiempo. Ustedes díganlo. yo no voy a poder venir, ya me No va a poder venir. Ya. Sí, porque si van a faltar la mayoría, mejor la grabo y así en mi casa disfruto. Un cafecito. Mejor grábela y la manda. La grabo y la mando. Sí, Pienso yo, porque no usted sé también qué. se va a ir, ¿verdad, hermana? No, yo esa semana, este fin. O este fin que, ok. ¿Los demás? Yo no vengo esa semana tampoco. ¿Usted tampoco no va a poder venir? Ya, Ya, no. era lo que estaba sospechando, que muchos de ustedes van a andar ocupados. Ok, ¿ya es la semana que entra, ¿verdad? ¿O estoy Sí. mal? No, Sí, la no, próxima. Ok, la otra semana, hermanos, no vamos a tener clase aquí. Pero les voy a mandar el video para que lo miren. La otra semana de Thanksgiving. Sí. Qué El rápido próximo pasa el tiempo. Entonces, Ok, pero estudien, hermanos, por favor. La otra semana sería De- los otros. so dijo Job hasta Jeremías. Hasta Jeremías. Ok, el video que lo mandé, cuando ya me lo pueda recitar de regreso, de memoria, es que ya está listo. Usted siga estudiando, hermano. Ahí después vamos a ver cómo le hacemos. O sea, el examen va a ser, pastor. Déjeme ver. El 30. ¿Cuándo dijo el examen? ¿Cuándo?
En 2 semanas, o sería esta que viene, no, hasta la otra. de diciembre. El 29 de noviembre. El 29 de noviembre. 29. O sea que la siguiente clase presencial es el examen. Ajá, la siguiente clase presencial Oh, sí, pues. es el examen. Bienvenido, qué bárbaro. Ustedes se van a irte a pasear y a comer pavo. En vez de comer pavo, pónganse a estudiar. Con el hueso. Ay, se ríe, güey. Con el hueso en la mano. ¿Qué, hermanos? Antes que se me olvide, el último día de clase lo vamos a hacer en mi casa. Y ese día yo no voy a tener nada de comer en mi casa. Casualmente. Necesito que ustedes traigan un platillo a mi casa. Solo plata hay que llevar.